La semana pasada tuve la oportunidad y la bendición de poder estar con mi esposa en Chile y poder compartir allí en un momento a un primo nuestro lo ungían pastor, pero esto que estoy haciendo no es distraerme, simplemente estoy tratando de poner, saben que si no yo me cuelgo y vamos a estar hasta las 3 de la tarde y no creo que quieran, pero listo. Y tuvimos la oportunidad de estar allí y me tocó el privilegio de poder predicar en una iglesia a la que vamos cada vez que vamos de viaje con mi esposa allí. Y yo le decía a los hermanos, el ministerio que el Señor me ha dado no es una de palabra, de profecía, así que te va a ir bien en todo. De que Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, de promesas. El ministerio que el Señor me ha entregado, y lo entiendo cada vez más, es el de exhortación, de volvernos a Él, de conocerlo a Él. Y estamos cantando, y me alegra mucho, alegra mi corazón, cuando cantamos canciones que exaltan a Dios. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios es que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Él tiene un plan. Él tiene un plan y Él va a cumplir ese plan. Él dijo que a todos los que creen en Cristo como el Salvador de sus vidas y lo hacen el Señor de sus vidas, Él nos viene a buscar, amén. Y que Él nos va a guardar. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. No hay ninguna cosa creada, dice Romanos 8, que nos pueda separar de ese amor. No hay nada. Y nosotros tenemos que caminar en esa convicción. Pero tenemos que caminar con una responsabilidad de acuerdo a la palabra de Dios. A mí hay algo que me llama mucho la atención allí en Romanos capítulo 1, versículo 5, cuando el apóstol Pablo está diciendo que él es siervo de Jesucristo y que Cristo le dio a él, que Jesús le dio a él la gracia, por gracia, el apostolado y el ministerio que le dio para la obediencia a la fe. La fe no es una emoción, no es un sentimiento, no es una convicción mental. La fe es una forma de vida la que nosotros tenemos que obedecer. Y el ministerio de Pablo fue llevar ese mensaje de fe a aquellos que no eran judíos, a los gentiles, como nosotros, a los que no eran del pueblo de Israel, para que nosotros también pudiéramos obedecer la fe. Decirle de al lado, la fe se obedece. La fe se obedece. En el libro de Mateo, en el capítulo 22, uno ve allí cuando el Señor Jesús está en Jerusalén y le empiezan a llegar uno tras de otro. Si vos lees, él empieza hablando de la parábola de las fiestas de bodas. Y después vienen los herodianos a preguntarle ciertas cosas sobre el tributo. Y vienen los saduceos, que son otra secta dentro de Israel, del pueblo de los sacerdotes en ese tiempo. Los saduceos eran los que formaban el gobierno del Sanedrín. La mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Esos sacerdotes los saduceos era una secta que estaba media peleada con los fariseos. ¿Y por qué? Porque ellos hacían negocios con los romanos. Ellos se les llevaban bien, cedían políticamente delante de los romanos. Ellos manejaban el mercado. ¿Se acuerdan cuando Jesús empezó a echar a los mercaderes del mercado del templo? Habían convertido el templo en un lugar de mercado, dice la palabra de Dios. Y ellos le vinieron a plantear unas cosas también, y el Señor Jesús les responde
de una manera que todos, dice la palabra allí, quedaron maravillados de la doctrina y de la enseñanza del Señor Jesús. Entonces vinieron los herodianos, vinieron los saduceos, después vienen los fariseos y le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice así en el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, hicieron patota. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Marcos, allí en el capítulo 12, él le agrega, aparte de todo tu corazón, de toda tu mente y de todas tus fuerzas, con todas tu alma, Marcos le agrega con todas tus fuerzas. Lo que está hablando la Biblia es que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Nosotros tenemos que decidir amar a Dios. Yo le pido que no se distraigan mucho. No se distraigan mucho. ¿Sabes? Nosotros a veces tomamos el amor como una cuestión opcional. Pero nosotros tenemos que amar a Dios. Pero para poder amar a Dios tenemos que conocerlo. Y cuando lo conocemos, estaba pensando en lo que pasa en un matrimonio, en lo que pasa en un noviazgo. Cuando uno se enamora, después lo que quiere es conocer a esa persona para saber qué le gusta, qué le desagrada, para tratar de no hacer lo que le desagrada y hacer lo que sí le agrada. Alegrar su corazón. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es estar bien con esa persona, poder mostrarle mi amor de una manera práctica para que ella pueda ser feliz conmigo. ¿O no es así? ¿Qué pasa con los matrimonios cuando se empiezan a separar, los noviazgos se empiezan a pelear? Porque yo priorizo mi derecho, mi interés sobre el del otro. Pero el amor es darse. El amor es buscar el bienestar del otro. El amor siempre procura que el otro esté contento, que el otro esté feliz, que el otro esté agradado, para que en esa relación los dos puedan disfrutar de la comunión íntima del amor. Ahora, cuando la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús dice, este es el primer mandamiento, no es una cuestión de emoción, es una cuestión de decisión de cada uno de nosotros de querer amar a Dios. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes tienen que amar a Dios y lo tienen que conocer. Nosotros hacemos muchas cosas que nos parecen bien, pero no le hemos preguntado, no le pedimos a Dios la opinión sobre lo que nosotros queremos hacer. Tomamos decisiones equivocadas. Buscamos trabajos que no son de bendición. Formamos relaciones que no son de bendición. Nos casamos con personas que no son de bendición. Y después le echamos la culpa a Dios. Pero no le hemos preguntado. No tomamos su parecer. No buscamos hacer su voluntad. Pero no buscamos hacer su voluntad porque no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no tenemos interés en conocerlo. Creemos que cumplir unas reglas, que hacer ciertas cosas, comprometen a Dios a amarme y a bendecirme. Hay personas que no se congregan por tiempo y cuando tienen un problema, vienen a la reunión, le piden al pastor que ore, están 3 o 4 reuniones más como para cumplir y después siguen viviendo como les parece correcto a ellos. No les importa tomar el parecer de Dios,
No les importa conocer su voluntad. No les importa agradar su corazón. No les importa que el Espíritu Santo que habita en nosotros esté feliz y esté agradado. No les importa. ¿Entendés? Cuando nosotros procuramos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, cuando nosotros actuamos como nos parece, sin tomar el parecer de Dios y conocer qué es lo que Dios quiere, estamos viviendo de esa manera. Y estamos desobedeciendo el primer mandamiento, que es amar a Dios. Yo no lo siento. Hermanos, los que nos hemos casado enamorados, hemos tenido problemas en el matrimonio, ¿amén? ¿O no amén? Hemos tenido problemas. Y a veces te han dado hasta ganas de separarte. Pero ¿por qué no lo haces? Porque amás a esa persona. Y procurás que esa relación, por vos y por tus hijos y por los que vendrán, sigan firmes. Y pagás el precio que tenés que pagar. Los hombres me van a entender. Pedimos perdón cuando no hicimos nada, ¿no es cierto, hermano? No entendí la risa. Nos portamos bien y tenemos que pedir perdón, ¿no es cierto? Lástima que la cámara me filma a mí, porque podríamos haber filmado las caras de las hermanas. Ahora, hasta la música se acabó. ¿Entienden, hermanos? ¿Por qué? Porque vos querés estar bien con esa persona. Querés estar bien con la persona a la que amás. Querés hacerla feliz. Querés que se sienta bien, que cuando se encuentre con vos se sienta feliz de verte. Hermano, yo durante muchos años anduve con cara de mate lavado, como les digo en las predicaciones. Pero hay personas que cuando me ven se alegran tanto de verme que yo me pongo feliz. Y yo digo, así es como tiene que ser nuestra relación. ¿Sabes? Dice Primera de Juan que el que no ama no conoce a Dios. Y no tan solo amar a los hermanos, sino amar a aquellas personas que no conocen a Cristo para que conozcan a Cristo. Ah, no, que me da vergüenza. Es que no sé cómo hacer. Hermano, tenés que contar lo que Cristo hizo en tu vida. Eso es demostrar que amamos a Dios. No venir acá y estar encerrado 2 horas y después volver a mi casa, portarme bien y creyendo que con eso estoy haciendo bien las cosas. No, amar a Dios es mucho más. Hermanos, dice la Biblia en Marcos, estas señales seguirán a los que creen. Pero no pasa. Y no creemos porque no amamos, y no amamos porque no conocemos, y no conocemos porque no tenemos interés en conocer a Dios. No tomamos la Biblia, no meditamos en su palabra, no lo buscamos en oración. Nos alegramos cuando Dios nos bendice, pero nos bendice por su misericordia. No porque nosotros hayamos hecho algo que merezca que Él nos bendiga. No hay nada en nosotros que pueda hacer que Dios nos dé algo porque lo merezcamos. Es su presencia en nosotros. Cuando Él nos ve a Cristo en nosotros. Y dice que Él nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual en Cristo. Si Cristo está en nosotros, Él nos bendice porque Cristo es quien ha agradado a su corazón. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el que me complace, el que me hace feliz, el que hace todo lo que yo le digo, el que me obedece en todo momento y me ama. Por eso me obedece, por eso dio su vida, porque Él sabía que yo quería reconciliarme con el hombre. No había forma de que nos pudiéramos reconciliar, porque el hombre es pecador, nosotros somos pecadores, merecemos el castigo eterno. Pero Cristo vio el corazón de su Padre y Él dijo, Padre, sacrificios y holocaustos no quiere, dame un cuerpo, voy yo a tomar el lugar del sacrificio. Yo voy a dar la vida porque vos los amás. ¿Y qué hacíamos nosotros para que Dios nos amara? Nada. Incrédulos, deprimidos, malas personas, pecadores, orgullosos, petulantes. ¿Entienden? Amar a Dios
No es cantar 3 canciones e irnos a la casa. Amar a Dios no es venir acá un rato y charlar con los hermanos y después de irme. No, amar a Dios es mucho más importante, es mucho más grande. Amar a Dios involucra toda nuestra vida. Amar a Dios involucra nuestros pensamientos y nuestras emociones. Yo hoy a la mañana me levanté y iba a comer un caramelo de esos ricos que traemos del otro lado de la cordillera. Y sabés que cuando lo iba a comer, tuve que pensar si estábamos en ayuno o no. Y después dije, no, si no estamos en ayuno. Pero, ¿sabes qué? Es tener nuestra mente puesta en Cristo. Tener nuestro corazón puesto en Cristo. Es dejar que Él llene todo nuestro ser. ¿Entendés, hermano? Amar a Dios no es de palabra, amar a Dios es de una forma de vida que agrade su nombre y haga que sea exaltado. Laura decía en su última predicación, es su presencia en nosotros. Tenemos que mostrar su gloria, pero no es por un esfuerzo personal, es porque Cristo llena todo nuestro ser y Él ha tomado el control de nuestros pensamientos, y lo que pensamos es de acuerdo a la palabra de Dios, y lo que sentimos es de acuerdo a la palabra de Dios, y nuestros labios hablan palabra de Dios, traen bendición a los que están en dificultades, salvación a los que están muertos en delitos y pecados, liberación a aquellos que están oprimidos, sanidad a aquellos que están enfermos, porque estas señales seguirán a los que creen. Amén, Señor. ¿Entendés? Gloria a Dios. Está bueno traer gente a la iglesia que no conoce a Cristo, gloria a Dios. Está bien traer personas que tienen problemas y decirle al pastor, por favor, ore, pero no es de curandero. ¿Entendés? Una de las cosas que Dios hace en su misericordia por nosotros es sanarnos. Pero el objetivo principal de Él, cuando dio su vida en la cruz del Calvario, es salvarnos. Muchos hemos cambiado nuestra condición delante de Dios. Los que hemos recibido a Cristo, amén. Lo hemos hecho el Señor de nuestra vida, amén. Nuestra condición delante de Dios cambió. Estábamos lejanos, ahora somos cercanos. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora hemos venido a vida. Antes éramos extraños, ahora somos hijos. Amén. Nuestra condición delante de Dios cambió. Ahora cambió nuestra relación con el pecado. ¿Qué pasa con el pecado que nos domina o nos dominaba? ¿Sigue estando ahí? Y seguimos cediendo. Seguimos pecando y nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que estamos haciendo bien. Hermanos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la palabra de Dios, pero su fin es camino de muerte. No te engañes. Si vos seguís pecando como venías pecando hace un montón de años y no te has arrepentido, hermano, estás amando al mundo. Y dice la palabra de Dios que el que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aunque te cierres en el templo. ¿Entendés? Amarás al Señor, tu Dios, al que vos decidiste un día recibirlo como tu Salvador, porque no había otra forma. Yo lo recibí como mi Salvador personal porque no había esperanza para mi vida. No había forma de salvación para mí si no era a través de Cristo, si no era por el sacrificio de Cristo. Yo me iba a una eternidad sin Dios, me iba a un infierno de perdición. ¿Entendés? Pero también decidí hacerlo el Señor de mi vida y vivir de acuerdo a su palabra. ¿Qué es difícil? Es complicado a veces. Pero ¿sabés cuándo es complicado? Cuando uno se confronta con aquellas cosas que ama y el Señor te pide que las abandones. Hay algunos que fabulan continuamente y aman fabular y te cuentan grandezas. Yo en esta iglesia no lo vi en otra iglesia, pero lo vi. Contaba, yo pensé que estaba esa persona y Elon Musk al mismo nivel de plata y no tenían
dónde caerse muertos. Y hay gente que ama contar grandezas. Son los mejores predicadores, son los mejores creyentes, son las mejores personas, son las que más plata tienen. Y aman contar un cuento que ni ellos mismos se la creen, pero lo aman. Y Dios te confronta, que seas veraz. Hay otros que aman la suerte, entonces van viniendo a la iglesia, se juegan un numerito a la quiniela. O se juntan con los compañeros para... Bueno, eso era antes, ¿no? El gordo de Navidad y de fin de año. Eso era antes. Pero se juntaban, yo me acuerdo que estábamos en un trabajo y nos decían, muchachos, van a participar del billete de fin de año de lotería. Y andamos pendientes a ver. Y no descansamos en Dios. Hay otros que se quedan con lo que no es de ellos. Y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Hay otros a los que les gusta la esposa o el esposo ajeno. Y nos olvidamos de lo que Dios dice. Y Dios nos confronta con eso. Si vos amás esto, pero si me amás a mí, tenés que dejarlo. Entonces yo tengo que decidir si amo a Dios lo suficiente como para abandonar ese pecado o no. ¿Y que uno tiene que luchar? Sí, hermano, tiene que luchar. Pablo dice, cada día muero. Cada día muero. Clavo mi carne en la cruz. La carne tiene fuerza y quiere sacarse los clavos, pero cada mañana vuelvo a clavar ese clavo en las manos y en los pies para que siga ahí crucificado. ¿Entienden? Eso es amar a Dios. Amar a Dios es renunciar a uno mismo. Amar a Dios es ponerlo a Él en primer lugar. Mis pensamientos, amarás a tu Dios, al Señor tu Dios de todo tu corazón. Mis emociones tienen que ser agradarlo a Él. Algunos dicen, no, es difícil perdonar. No conoces a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, hermano, perdonar se constituye en algo sencillo. Porque su presencia está en nosotros. Porque Él nos ayuda a perdonar. Porque Él nos ayuda a entender que mucho más importante y beneficioso para nosotros es estar en paz con Él. A tal punto que voy y perdono a mi hermano. Qué difícil que es. No, no es difícil. Es difícil si no conocemos a Dios. Es difícil si no hemos rendido nuestra vida a Dios. Es difícil si no nos hemos convertido a Cristo. Es difícil si el Espíritu Santo no llena nuestra vida. Es difícil si nosotros desconocemos la palabra de Dios. Es difícil si nosotros no oramos continuamente a Dios buscando su guía, su dirección, su protección, su llenura en nuestros corazones y en todo nuestro ser. De tal manera que Él tome nuestra mente y nuestras emociones y nuestros cuerpos, nuestras bocas hablen palabra de Dios. Y no estoy hablando de recitar versículos, estoy hablando de llevar palabra de bendición y de vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Estoy hablando de aquellos que abren su mano para dar y para bendecir y que no tienen problema ni con el diezmo, ni con la ofrenda, ni con las limosnas. ¿Entendés? Pero mientras nosotros no prioricemos a Dios, sino que priorizamos nuestro propio interés, hermanos, no estamos amando a Dios. Y si no amamos a Dios, estamos desobedeciendo el primer y gran mandamiento de la palabra de Dios. Y eso no nos tiene que permitir estar en paz. No nos tiene que permitir estar en paz. En Mateo 24, Jesús está hablando de algunas cosas que van a acontecer. Algunas cosas en el futuro inmediato, porque le preguntan, Señor, ¿cuándo va a acontecer esto? Él estaba hablando de la destrucción del templo. Estamos en el año 33, cuando Jesús dice esto. La destrucción del templo y de Jerusalén fue en el año 70, unos años después. Pero el Señor empieza a decir todas las cosas que van a ser principios de dolores, guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos. Dice, esto es principio de dolores. Dice, y por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero la palabra maldad allí habla de oponerse a la palabra de Dios.
por multiplicarse la oposición a la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Y uno dice, bueno, los que no conocen a Cristo se oponen a la palabra de Dios. ¿Y los que conocemos a Cristo? Yo te pido que pienses en este momento sobre tu vida. ¿Te has opuesto, te opones a la palabra de Dios? ¿O nos justificamos? El otro día, ¿cuándo fue? El viernes, que terminó el ayuno. El pastor decía quién quería contar algo que el Señor había hecho, y yo me atrevo a hacerlo porque ya lo hice. Pero estaba luchando en mi corazón con decir algunas cosas, pero lo resumí de esta manera y lo quiero volver a repetir. Yo le decía, y era como que le estaba diciendo al pastor, ¿no me viste que en esos momentos que vos le vas y le contás al pastor tus cosas? El problema es que yo se lo conté donde estábamos todos. Pero no hay detalles, no te hagas problemas, no dije nada fuera de lugar. Pero dije, yo he caminado en pecado. He sabido caminar en pecado. He sabido caminar en autojustificación. He sabido caminar en propia sabiduría. He sabido caminar en religiosidad, creyendo que agradaba a Dios. He sabido caminar en una búsqueda de Dios a mi manera. Y ahora, después de una palabra que Dios me dio en este lugar, Él, conociendo todo lo que cargaba mi corazón y mi necesidad desesperada, le decía, Señor, mi oración es, Señor, ayúdame a arrepentirme. Señor, cambia mi corazón. Señor, yo no te quiero lastimar. Señor, yo te quiero servir. Yo quiero ser lleno de tu presencia, pero siento algo en mí que no me deja ser libre. Y el Señor me dio una palabra a través del pastor que estaba orando por los que estábamos aquí en ese momento. Él dijo, solo adórame y ni cuenta te vas a dar cómo vas a empezar a ser libre de aquellas cosas. Y yo voy a hacer todo lo que vos estás anhelando. Palabras más, palabras menos. Pero para adorar hay que amar. Uno no adora lo que no ama. Venimos acá y queremos cantar canciones de cómo estoy yo, pobrecito, necesito que Dios me ame, que Dios me sane, que Dios... Gloria a Dios, está bien. Pero sabes, acá tenemos que alabar su nombre. Dice la palabra de Dios que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y que donde Él está, sus enemigos se derriten como cera. Entonces todo aquello que se opone al plan de Dios en nuestras vidas se derrite delante de la presencia de Él. Si Dios está con nosotros, no hay nada que pueda resistir su presencia. Ni una enfermedad, ni un problema matrimonial, ni un problema económico, ni un problema familiar, ni problemas de nada. Porque su presencia hace que todo lo que se opone a Cristo en nosotros se derrita como cera. Pero nosotros nos hemos opuesto a la ley de Dios muchas veces. Y se enfría nuestro amor. Y se enfría el amor del hermano que se ha sentido ofendido por nosotros y nosotros no fuimos a decirle, hermano, perdóname. Lo hice sin pensar, lo hice sin querer, lo hice con intención, no sé, pero perdóname. Mi amor se enfría por oponerme a la palabra de Dios y provoco que el hermano también se enfríe. Nos olvidamos que nuestra esposa, nuestro esposo, además de ser nuestra esposa, nuestro esposo, es un hermano en la fe. Y dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido de Dios. Y el que no ama a su hermano es un mentiroso, dice. El que no ama a su hermano es un mentiroso. Porque Dios es amor. Y nos llenamos la boca diciendo que tenemos fe. Y nos llenamos la boca diciendo que tenemos esperanza. Pero sabes, Pablo dice en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante es el amor. Porque la fe, cuando estemos con Él, no va a ser necesaria.
Porque la fe es dar por cierto lo que yo espero y estar convencido que lo que no veo así es. Pero cuando esté con Él no voy a necesitar fe, porque su presencia está allí y yo voy a estar delante de Él. No voy a necesitar esperanza, porque lo que esperaba era estar con Él y ya estoy con Él. Pero el amor que nos ha unido, el amor de Dios que nos rescató de donde nosotros estábamos, ese amor permanece para siempre. Por eso, hermanos, el amar a Dios no es una cuestión de sentimiento o de los domingos. Es una decisión de cada día. Es buscar a Dios de todo tu corazón. Es detenerte, agarrar la Biblia y leerla y meditar en lo que dice. No tengo tiempo. Bueno, así nos va después en la vida. Sin fe, sin esperanza, con algunas alegrías, algunas victorias, pero vida sin gozo. Pastor, ore por mí. 20 años orando por lo mismo. ¿Dónde está el problema? ¿En el pastor que no tiene fe, por eso no suceden las cosas? ¿O en mí, que yo no quiero cambiar y Dios no puede hacer la obra porque yo sigo firme en mi propia concepción de las cosas? Amar es rendirnos a Él. Amar a Dios es saber que yo necesito de Él. Hermanos, si vos pensás que no necesitas de Dios, hay algo que repensar. Muchos buscan a Dios para salvarse del infierno. Pero ¿sabes? Cristo vino a salvarnos de nuestro pecado. Porque creen que viniendo a la iglesia se salvan del infierno. Pero Cristo dio su vida para salvarnos de nuestro pecado, del poder que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Y cuando estamos con Él, Él nos da la victoria sobre toda tentación, porque Él venció el poder del pecado y vence la influencia del pecado sobre nuestras vidas. Y cuando estemos en su presencia, vamos a ser libres de todo lo que el pecado quisiera hacernos, porque delante de Él ya no hay pecado. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Pero Cristo vino a salvarnos de nuestro pecado. Ahora, si nosotros amamos nuestro pecado más que a Dios, estamos cerrando el blanco. Le estamos cerrando el blanco, amén. ¿Y qué quiere decir pecado? ¿Qué quiere decir pecado? Errar al blanco. Eso quiere decir, es lo que significa pecado. Es no hacer la voluntad de Dios. El pecado, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, dice que el pecado es la infracción de la ley. Entonces, si nosotros estamos infringiendo el mandamiento, no amando a Dios, y todavía no hablé del otro, de amar al prójimo. Si yo estoy infringiendo ese pecado, ese mandamiento, estoy en pecado. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan capítulo 3. Creo que es el versículo 4. ¿Entienden? Cuando Juan habla en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, el primer mensaje es a Éfeso. Y le dice a la iglesia de Éfeso: está espectacular como lo estás haciendo. Trabajás un montón. Tenés reunión de niños, reunión de matrimonios, reunión de jóvenes, reunión de hombres que ya está por empezar, reunión de mujeres, tenés reunión de discipulado, tenés reunión los domingos, tenés reunión los jueves, tenés reunión de ayuno, tenés reunión de oración. Es espectacular. Pero tengo contra vos una cosa: dejaste el primer amor. Es decir, la fuerza, el entusiasmo que tenías al principio se apagó. Te cuento algo para que no estés así con cara de triste. Mi señora tiene una cajita, después le preguntás a ella,
yo se la vi hace muchos años. Tiene una cajita guardada en uno de los cajones de la cómoda con un montón de cartas que yo le escribía. Porque en el tiempo que nosotros éramos novios no había WhatsApp. Había que escribir cartas. Yo esto lo he contado. Yo escribía en azul, ella me las corregía en rojo. Porque yo tenía un montón de errores de ortografía. Ahí aprendí a escribir medianamente bien. Las cartas que yo le escribía aparecían en la camiseta de San Lorenzo, azul y rojo. Y yo me tomaba el tiempo, en ese tiempo me tomaba el tiempo de ir al correo y pedía formularios de telegrama. Entonces le escribía telegramas, compraba estampillas, se los pegaba con estampillas, después se lo daba en la mano, porque no se lo mandaba por otro lado. Nos veíamos un ratito antes de entrar al colegio y a veces un ratito después del colegio, pues íbamos a colegios distintos. Yo iba al comercial, ella iba a otro más importante en ese tiempo. Pero ella tiene una cajita que creo que está todavía ahí, que dice cosas que mi esposo me escribía cuando estaba enamorado de mí. Yo lo miré y dije, tendrá otro esposo, no sé. Gracias. Muchas gracias. Pero hay evidencias. Éramos novios, yo le escribía cartitas, telegramas. Y después, ¿por qué puso eso? Porque ya no le escribía cartas ni telegramitas, nada. Y Jesús nos está diciendo eso. Perdiste el primer amor. Le hablabas a las personas de mí. El pastor te pedía que vinieras a limpiar y limpiabas. El pastor convocaba una reunión de oración a las 6 de la mañana y venías. El pastor convocaba ayunos de 3 días, solo agua, y vos estabas ahí, a solo agua. Convocaban a reuniones de oración y estabas ahí. Convocabas a las reuniones para estudiar la Biblia, estabas ahí. ¿Qué pasó? ¿Te acordás cuando te levantabas a orar? Por las mañanas o por las tardes, en el momento que podías, y encontrabas un momento para decirle, Señor, te amo. Gracias. Pero después nos acostumbramos. Y lo único que hicimos fue, Señor, necesito esto. Necesito que me sanes, necesito que me proveas, necesito que hagas que mi esposa entienda, así me perdona y nuestro matrimonio puede seguir. Porque ella es la equivocada, no yo. ¿Entienden? Siempre le pedimos. Nos acostumbramos a pedir. Y después hasta nos olvidamos de pedir. Pastor, ore. Venimos el domingo, fila para ver al pastor. Pastor, ore, pastor, ore, pastor, ore. Y perdón, no estoy diciendo que no busquemos la oración pastoral. Estoy diciendo que no puede ser que estemos un montón de tiempo con lo mismo. No puede ser, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Pero no crecemos porque no conocemos a Dios. Su poder, su gracia, su misericordia, su bondad, su magnificencia, no la conocemos. Y no la conocemos porque no queremos. Porque no tengo tiempo, porque estoy ocupado, porque no la entiendo, porque es aburrida. No nos interesa. Entonces no hay amor. Y mi pregunta es, ¿qué nos dirá el Señor cuando nos presentemos delante de Él? Señor, yo estuve en todas las reuniones. Todas. Si vos ves y pasás lista, yo estuve en todas. ¿Qué más le vamos a decir? Vos sabés que la Biblia habla de hombres poderosos que hacían milagros, que liberaban. Y el Señor les dijo, apártense de mí porque no los conozco. Es importante conocer a Dios, pero también es importante que Él nos conozca. Es importante que lo amemos, porque uno conoce cuando hay amor. Cuando no le interesa, no te interesa. Hay un montón de hermanos que no conoces ni cómo se llaman, porque no tenemos tiempo. Termina la reunión y todos nos vamos rapidito a la casa.
Tenés toda la tarde libre para hacer el asado. Toda la tarde libre para hacer una comida. Y nos vamos apurados. ¿A qué? ¿A qué? No queremos compartir con el hermano. Estamos muy ocupados. Tengo tantos problemas. Dejate de embromar. Amá a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y eso va a hacer que nazca en vos un amor por el prójimo y tu hermano su prójimo. Y lo vas a querer conocer y vas a querer orar por él y te vas a interesar por lo que le pasa. No, que está el pastor, para eso está. Y el ministerio de cada creyente, el sacerdocio de cada creyente. Si dice la palabra de Dios que vos y yo somos reyes y sacerdotes. El sacerdote es un constructor de puentes. Si el hermano está caído, si la persona está sin fe y sin esperanza, vos y yo que conocemos a Dios, tenemos el deber de construir un puente para que esa persona llegue a conocer a Cristo. Que el hermano que está débil conozca al Dios que tiene. Y si no puede orar, yo lo ayudo a orar. Y si no entiende la palabra, le explico la palabra. Y si no la conozco, la estudio y la medito y le pido al Espíritu Santo que haga algo en mi cabeza para poder entender esa palabra y compartirla con aquel que tiene necesidad en su corazón. No estoy hablando de teología, estoy hablando de llevar una palabra que traiga paz, consuelo, fortaleza al corazón afligido. Pero es imposible si no amamos a Dios. Es imposible si no buscamos su presencia. Es imposible si solamente cantamos, abre los cielos hoy, pero nuestro corazón está haciendo que el cielo esté cerrado y que Él no pueda obrar porque somos incrédulos, porque no lo conocemos. ¿Entienden? Por ahí pasa. Si yo le vuelvo a escribir cartas a mi esposa, tendría que empezar a practicarla de vuelta. Tal vez esa cajita que dice cosas que me escribía mi esposo cuando estaba enamorado de mí, se vuelva a abrir, se vuelva a sacar ese cartelito y ella empieza a guardar las cartas nuevas. Y van a ser cosas que mi esposo me escribe porque está enamorado de mí. ¿Con Dios? ¿Cuánto hace que no le escribís una carta a Dios? Y no estoy hablando de escribir una cartita, hermano, estoy hablando de tu corazón entregado a Él. Y Dios tiene el recuerdo y dice, cosas cuando mi hijo me amaba. ¿No será tiempo de empezar a escribir cartas de amor a Dios? Cartas que se escriben con palabras que bendicen su nombre. Cartas que proclaman su gloria. Cartas que hablan verdad para llevar convicción de pecado, de justicia y de juicio en los que se pierden sin fe y sin esperanza y se van al infierno porque no han conocido a Dios y porque no hay un hijo de Dios que hable de las grandezas del Dios Todopoderoso porque no lo ama. ¿Querés mostrar el amor de Dios? Hablemos de lo que Él hace. ¿Querés saber cómo amás a Dios? Da fruto de labios que honren su nombre. Frutos de mano que bendicen. Que no miran con desconfianza al hermano a ver qué. Porque Dios es el que arregla todas las cosas. Es tiempo, iglesia, de dejar de practicar una religión para empezar a amar a Dios. Pero para eso tenemos que rendirnos delante de Él. Para eso tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho. Si no hay arrepentimiento, hermanos, algo está pasando. Si creo que está todo bien, no, está todo bien. No. Por eso orábamos al principio, porque la unción pudre el yugo, que la unción de Dios toque nuestras vidas. Ahora, Pablo dice algo tremendo. Pablo dice, ustedes tienen, ¿qué tienen? ¿La qué del santo? La unción del santo. Y si la unción pudre el yugo,
tenemos que empezar a hacer uso de eso. La presencia de Dios. Ungir significa habilitar. El ungido es frotar con aceite, quiere decir ungir. Por eso el aceite ungido, que es el frotado con frotado. Ungir quiere decir frotar con aceite. ¿Pero para qué? Para habilitar para algo. La unción de Dios está en nosotros y nos ha habilitado para hacer todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a esa unción que se nos ha dado. ¿Amén? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Amén? Esa unción está en tu vida. No dejes que el fuego de Dios se apague. Esto no es para venir adelante y no, es para que nuestras vidas cambien ahí donde estamos. Que nos arrepintamos acá donde estamos. Que volvamos nuestro corazón a Dios acá donde estamos y le pidamos perdón y le digamos: Señor, ayúdame a conocerte. Y decidirnos acá, qué pasos vamos a dar. ¿Voy a llegar a mi casa desesperado para hacer la comida? ¿O voy a llegar a mi casa y voy a agarrar a mi esposa, a mis hijos y le digo: vamos a orar y vamos a rendir nuestras vidas delante de Dios y vamos a buscarlo y vamos a hacer un culto familiar todas las noches donde alabemos su nombre a través de canciones y nadie está hablando de que seamos afinados, estamos hablando de alabar su nombre? Donde alguien tome la palabra y medite, sacerdote del hogar, tomes tu responsabilidad de sacerdote, abras la palabra de Dios en tu casa y digas: esto es lo que Dios dice para nuestras vidas. Que estoy muy cansado. Ajá. Siempre tenemos excusas. Y los sacerdotes hemos dejado que nuestras esposas tomen el lugar que no les corresponde. No por machismo, sino porque a vos y a mí se nos dio la responsabilidad de construir un puente entre el Dios Todopoderoso y mi familia. Pero se notan todas las cosas. Hablábamos con el pastor el otro día, ya terminamos. ¿Quiénes ministran en la iglesia? Hombres. ¿Dónde están los hombres sacerdotes del Dios Todopoderoso? Constructores de puentes. Que hay que rogarles para que vengan a orar. Que hay que rogarles para que asuman su responsabilidad como sacerdotes del hogar. Dios te va a pedir cuenta de tu sacerdocio. A mí me va a pedir cuenta de mi sacerdocio. Arrepintámonos, volvámonos a Él, busquémoslo de todo nuestro corazón, decidamos amarle con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestras fuerzas. Eso implica que aunque esté cansado, oro a Él. Aunque esté cansado y esté deprimido y esté angustiado, alabo su nombre, canto una canción, declaro su grandeza y su majestad, su poder y su misericordia. Ay, no, pero estoy tan mal. Déjate de embromar. Parate sobre tus pies. Poné tus pies sobre la roca firme que es Cristo. ¿Entendés? Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Eso es lo que tiene que suceder en los hijos de Dios. Dejemos de excusa, dejemos de autojustificarnos, dejémonos de estar poniendo siempre otras cosas en primer lugar. Ídolos que hacen que Dios esté en el segundo o en el tercer lugar en nuestras vidas y no nos volvemos a Él. Nos importa tres pepinos, que es lo que Dios siente. Nos importa muy poco que su nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Vivimos más pendientes de lo que nos pasa, de lo que queremos, de lo mal que estamos, de los problemas económicos que tenemos, los problemas de salud, los problemas emocionales. Pero no queremos volvernos a Dios. No queremos buscar su rostro. No queremos obedecer su palabra. Hombres y mujeres que priorizan otras cosas antes que Dios. Por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, hermanos. Haz todo lo imposible para buscar el rostro de Dios. Lee la palabra, no la entendés, meditala, pensá qué es lo que está diciendo acá, por qué lo dice, para qué lo dice, cómo esto afecta a mi vida. Toma tu responsabilidad de hacer un culto familiar en tu casa. ¿Cuántas veces a la semana? Las veces que sean necesarias. Porque sos un hombre que construye puentes entre Dios y tu familia. Habla de lo que Cristo hizo en tu vida, aquellos que no conocen a Cristo. Porque sos un sacerdote del Dios Todopoderoso que construye un puente entre Dios y los perdidos. Créele a tu Dios y vas a ver cómo las cosas van a empezar a suceder. Va a haber oprimidos liberados, enfermos sanados, porque la gloria de Cristo está en tu vida. Porque le has creído al Dios Todopoderoso y lo pones en el primer lugar y lo amás y buscas agradarle y agradar su corazón. Te rendís delante de Él, dejás que tu orgullo ceda para que la presencia de Dios crezca, para que el conocimiento de Cristo llene todo mi ser. No importa lo que esté pasando, entonces la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y las cosas van a empezar a suceder para la gloria de Cristo. ¿Me entendés? Pero tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento no es tan solo un cambio de mentalidad, principalmente es un cambio de mentalidad. Pero tiene que venir de la convicción de saber que estoy errando en las cosas que estoy haciendo y cómo he vivido hasta el momento. Nada sucede si no es por el poder de Dios. Cantábamos una canción cuando éramos niños. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Nada sucede si Dios no lo permite. Y si Dios nos ha dado vida, es para que su nombre sea glorificado en nosotros. Si Dios te permitió levantarte esta mañana, es para que proclame su gloria. Si Dios te permitió que esta mañana pudieras respirar, es para que des gloria a su nombre en tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar. Tenemos que amar a Dios, pero nada va a suceder si no nos movemos. Nada va a suceder si no nos movemos. Hay una canción que dice: yo te voy a invitar que puedas ponerte de pie, cerrar tus ojos.